Organizaciones internacionales han alertado sobre los riesgos que podrían enfrentar los migrantes irregulares que Reino Unido deporte a Ruanda. Naciones Unidas y el Consejo Europeo pidieron reconsiderar el plan. Amnistía Internacional aseguró que la legislación es errónea e ignora el derecho internacional. El ejército de Israel intensificó sus ataques en varias zonas de la Franja de Gaza y emitió una orden de evacuación en puntos del norte, asegurando que es una peligrosa zona de combate. Esto cuando se cumplen 200 días de guerra y la cifra de muertos superó los 34.100. Los fiscales del caso penal en contra del expresidente Donald Trump por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels pidieron que se le imponga una multa de $10.000 por lo que argumentan es una violación a la orden de silencio que restringe mensajes del exmandatario a jurados y testigos potenciales. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos con las críticas que ha recibido Reino Unido luego de que el Parlamento aprobara el plan de deportación de migrantes irregulares a Ruanda. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU aseguró que esta política crea un peligroso precedente a nivel mundial, mientras que desde ACNUR indicaron que la iniciativa vulnera los derechos de los refugiados. A su vez, Amnistía Internacional señaló que la normativa es un error que ignora los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, que son personas en situación de vulnerabilidad. Rodrigo Sedano nos amplía los detalles. Un nuevo grupo de migrantes llega a Puerto Británico tras cruzar el Canal de la Mancha. Son algunos de los primeros en hacerlo tras la aprobación de la ley de deportación a Ruanda. Al menos 5 personas, incluida una niña, murieron en la travesía desde Francia. Otra muestra de que el deseo de prosperar no conoce de leyes migratorias. No veremos a los barcos detenerse por esta ley, veremos más muertes, veremos que se tomarán más riesgos, pero definitivamente no actuará como disuasión. Nada lo ha conseguido antes. No entiendo por qué la gente cree que esta ley lo conseguirá. Amnistía Internacional denuncia las nuevas muertes e insiste en que la ley viola el derecho internacional. En un día en que hemos visto estas muertes, estoy muy preocupado no solo por la legislación y su impacto en los refugiados y solicitantes de asilo, sino también más ampliamente por el liderazgo del Reino Unido en todo el mundo y por los derechos humanos y el derecho internacional en todo el mundo. A pie de calle, las opiniones son dispares. Se lamentan las muertes, pero la ley tiene partidarios y detractores. A ambos lados del canal, sin embargo, franceses y británicos se piden responsabilidades mutuas. Los británicos nos pagan para impedirles cruzar, pero les dan la bienvenida. Hay un problema a este nivel. Simplemente se nos ha ido las manos en el Reino Unido. Creo que los franceses necesitan hacer un poco más de lo que están haciendo o de lo que les pagamos por hacer. Según datos oficiales, casi 30.000 personas llegaron a Reino Unido en 2023 tras cruzar el canal de forma irregular. Organizaciones denuncian que si Londres y París no proporcionan vías seguras, condenan a los migrantes a la ilegalidad y a los traficantes. El gobierno británico anunció que los primeros vuelos de deportación de migrantes comenzarán a operar en un plazo de 10 a 12 semanas. A su vez, los informes afirman que el hotel previsto en Ruanda para alojar a los migrantes deportados permanece vacío y a la espera. El plan de deportación debía haber comenzado hace casi 2 años, pero los problemas legales en torno a los derechos humanos de los migrantes y si Ruanda era o no un país de acogida seguro han ralentizado su puesta en marcha. Cuando finalmente se aprobó el proyecto de ley en la madrugada del martes, la derecha dura del Partido Conservador mostró su alegría y el gobierno ruandés dijo estar satisfecho. Algunos de los primeros solicitantes de asilo en Reino Unido deportados a Ruanda se alojarán en el Hotel Hope de Kigali. Durante una visita de los medios de comunicación en 2022, el hotel estaba en obras, pero mostraron su mejor cara para la prensa. Podemos acoger a 100 personas, tenemos 50 habitaciones, se les permite salir como quieran. No es una cárcel, es un espacio de reubicación. Para él, por supuesto, el controvertido plan es una oportunidad para llenar sus habitaciones a razón de 70 euros al día por migrante. El albergue se construyó para alojar a huérfanos tutsis del genocidio ruandés. Una veintena de ellos seguían viviendo aquí cuando se anunció el acuerdo. La mayoría de los huérfanos eran estudiantes. Fuimos al hotel en busca de refugio durante nuestros estudios. Nos dieron dinero para irnos, pero no es suficiente para cubrir nuestras necesidades durante un año a la hora de comprar comida y otros enseres.
Tendremos que volver a nuestra miserable vida de antes. No nos queda nada. Mañana me echarán de las calles y volveré al monte donde sobreviví antes de venir a este hotel. Sin embargo, Kigali ha negado cualquier expulsión, manteniendo que se trataba de estudiantes que se hacían mayores y que ya no eran responsabilidad del gobierno. Las autoridades dicen estar preparadas para acoger inicialmente a 500 migrantes en 3 hoteles, algunos de los cuales luego se integrarían a la sociedad. El programa es claro, la gente tiene que vivir con ruandeses en algún momento. Así que están allí para averiguar quién es un migrante, quién es un refugiado, quién quiere volver a casa. Después de este procedimiento tendrán que mezclarse entre la población. El plan de Reino Unido será financiado en su totalidad por los ciudadanos británicos, que ya han pagado a Kigali 278 millones de euros, incluso antes de que hayan comenzado las deportaciones. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Gaza porque el ejército de Israel intensificó sus bombardeos y emitió nuevas órdenes de evacuación de varios puntos en el norte del enclave, asegurando que es una peligrosa zona de combates. En el día número 200 del conflicto armado, la cifra total de muertos llegó a los 34.183 palestinos. Entre tanto, en el hospital de Nasser, las autoridades recuperaron otros 35 cuerpos de lo que dicen es al menos una de 3 fosas comunes encontradas en el lugar. El jefe de Derechos Humanos de la ONU se declaró horrorizado por los hallazgos. Estamos horrorizados por la destrucción del complejo médico Nasser y del complejo médico Al-Shifa y por los informes sobre el descubrimiento de fosas comunes en las instalaciones y sus alrededores. Y pedimos que se lleven a cabo investigaciones independientes, efectivas y transparentes sobre las muertes. Dado el clima de impunidad imperante, esto debería incluir investigadores internacionales. Los hospitales tienen derecho a una protección muy especial en virtud del derecho internacional humanitario. Y seamos claros, el asesinato intencionado de civiles, detenidos y otras personas que están fuera de combate es un crimen de guerra. En otras noticias hablamos de la guerra en Ucrania porque Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Odessa. La ofensiva dejó al menos 9 personas heridas, 4 de ellas menores de edad. Todos los afectados fueron llevados a centros hospitalarios y varios edificios residenciales de la ciudad resultaron dañados. La Fuerza Aérea de Ucrania señaló que Rusia lanzó un total de 16 drones y 2 misiles balísticos Iskander de corto alcance. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, indicó que la nación está dispuesta a albergar armas nucleares de los demás miembros de la OTAN. La declaración se produjo el mismo día en que el primer ministro polaco Donald Tusk recibió a su homólogo británico Rishi Sunak y al secretario general de la Alianza Transatlántica Jens Stoltenberg, luego de que Sunak anunciara $620 millones en nuevos suministros. En España, la justicia reabrió la investigación sobre el supuesto espionaje con el programa Pegasus de los teléfonos móviles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros. La decisión del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional se produjo tras recibir nuevos datos de Francia. Puntualmente, una orden europea de investigación en la que incorpora una causa llevada a cabo en 2021 por múltiples afecciones con el software en teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del gobierno y el legislativo francés. Los fiscales del caso penal que el expresidente Donald Trump enfrenta por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels pidieron que se le imponga una multa de $10,000 por violar la orden de silencio tras enviar 10 publicaciones que, de acuerdo con la fiscalía, transgreden su restricción de discurso público a jurados, testigos potenciales y otras personas involucradas en el caso. Por su parte, el exmandatario llamó a los votantes del estado de Pensilvania a votar por él en las primarias republicanas de este martes. Muchas gracias. Es un gran día en Pensilvania y esperamos que la gente salga y vote. Es importante votar para hacerles saber que venceremos el 5 de noviembre. Llegaremos a lo grande. Hoy es el preliminar, pero aún así es muy importante. Este martes se cumplieron 100 días desde que Bernardo Arévalo asumió la presidencia en Guatemala. El centro izquierdista llegó al poder con una promesa de acabar con la corrupción, un camino que ha estado plagado de trabas judiciales y que lo enfrentó con la Fiscalía. Un centenar de días después, su agenda ha tenido que centrarse en luchar contra las extorsiones y el narcotráfico, según un reporte de la organización Inside Crime.
Vamos a Haití, país que continúa asolado por las bandas criminales y que sigue sumido en una crisis interminable que tiene el sistema sanitario al borde del colapso. El representante de Haití ante la ONU pidió a la comunidad internacional que intervenga rápidamente para evitar un genocidio, según sus propias palabras. Veamos el informe. Este hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras ha tomado una decisión radical. Los médicos han reducido el número de consultas diarias de 150 a 50 a pesar de las necesidades de la población. El centro médico no tiene elección, los medicamentos escasean y no es el único hospital que vive esta crítica situación. Cada vez es más difícil encontrar hospitales abiertos que dispongan de los medicamentos y equipos necesarios para ofrecer una atención más avanzada. Es difícil para nosotros porque tenemos una sala de urgencias aquí y luego tenemos que enviar a los pacientes a otros hospitales de la ciudad donde pueden recibir la atención adecuada. La causa, la violencia de las bandas que bloquea las carreteras y paraliza el mayor puerto del país. Los contenedores llenos de suministros esenciales están retenidos. La situación humanitaria en Haití sigue siendo catastrófica a pesar de la dimisión del ahora ex primer ministro Ariel Henry. Esta era una de las exigencias de los grupos armados que no han dejado de sembrar el caos desde entonces. Los 9 miembros del Consejo de Transición finalmente fueron nombrados y una vez sean ratificados tendrán como primera misión designar un nuevo primer ministro. Según la ONU, en los 3 primeros meses del año murieron 1.660 personas, entre ellas 40 niños, en el trimestre más violento desde al menos principios de 2022. Me duele ver esto. Los discursos de mis colegas no han impedido que algunos de los peores escenarios se hayan hecho realidad para Haití en las últimas semanas y meses. Hace año y medio que Haití solicitó ayuda para reforzar su seguridad y hace más de 6 meses que el Consejo autorizó el despliegue de la Misión Internacional de Seguridad. Debemos seguir insistiendo en la importancia y la urgencia de su despliegue. Una intervención que también es solicitada por las autoridades haitianas para así evitar en el país un genocidio, tal y como lo expresó el representante de Haití ante Naciones Unidas. Una paciente terminal de 47 años se convirtió en la primera persona en acceder a la eutanasia en Perú, a pesar de que la ley sentencia a cárcel a aquellos que participen en el procedimiento. Activistas peruanos vieron este hecho como un logro para que se regularice el acceso a la muerte asistida en el país. Andrés Triviño nos cuenta más sobre la batalla legal que inició en 2016. Durante 8 años, Ana Estrada luchó para morir y pasó a la historia por ser la primera paciente en someterse al procedimiento de eutanasia en Perú. Su abogada confirmó el deceso de la mujer de 47 años. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final. Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía. La polimiositis, una enfermedad autoinmune, degenerativa y crónica, le fue quitando progresivamente la movilidad a la psicóloga hasta dejarla postrada en una cama y con fuertes dolores. A falta de un tratamiento para su enfermedad, en 2016 inició un largo proceso para buscar la eutanasia en un país donde el procedimiento es ilegal. En 2021 tuvo su primer logro, luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara respetar la voluntad de la paciente sin que se aplicaran penas a los profesionales de la salud involucrados. Y en enero de este año, el Seguro Social peruano permitió que la paciente escogiera a su profesional de confianza para aplicarse la eutanasia. En esta entrevista de 2022, Ana se mostró orgullosa de sentar un precedente en su país. Nunca me había imaginado que yo era capaz de hacer, cómo enfrentarme a todo este tema tan complejo, tan delicado, acá en Perú, donde nunca se había hablado de la muerte digna ni de la eutanasia. Así que me siento orgullosa y me siento feliz de estar acompañada y apoyada de tanta gente. Activistas peruanos piden que se abra el debate para legalizar los procedimientos de la eutanasia y la muerte digna, que en Latinoamérica tan solo están despenalizados en Colombia y Ecuador.
Así llegamos al final de esta emisión de noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos.